a este miércoles de Casipra. Hashtag miércoles de Casipra. Buen día, ¿cómo andan? Gracias por estar. Yo también tengo mi chivo, pero mi chivo es parcial. Y el chivo es un chivo así de convocarlos, especialmente para el miércoles que viene, no solo por el tema del que vamos a hablar, que ya se enterarán, sino porque parece que voy a hacer un anuncio que a mí me va a conmover profundamente hacerlo, así que los espero el miércoles que viene, porque parece que viene como muy importante la cosa. Bueno, sembrado el misterio, les cuento que lo que les cuento todas las semanas, que Casipra es una juvenil cámara de apenas 107 años. Fue hace más de un siglo que se les ocurrió a un grupo de personas que había que juntarse para tener cierta representatividad. Y un montón de tiempo después, en ese entonces fue Cámara de Buenos Aires, Cámara de Comercio de Buenos Aires. Un montón de tiempo después cambiamos de nombre y pasamos a tener el nombre que tenemos hoy, Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República Argentina. Son tres ramas que nos caracterizan: la industria, el comercio y la producción, pero como desde 1959 certificamos origen a las exportaciones argentinas, es como que esas ramas de acción están afectadas por el comercio exterior. Entonces nos importa, nos preocupa qué pasa con el comercio exterior. Por eso es que más adelante, en 1991, fundamos el Instituto Superior Educativo, en el que se preparan especialistas en comercio exterior. Es una carrera terciaria que pueden palmar con la universidad que elijan. Hay algunas que reconocen más materias que otras. Sabemos que la Universidad Nacional de La Matanza reconoce más materias, por eso muchos de nuestros egresados hacen la licenciatura en esa universidad. Y siempre tuvimos el área de cursos, por esto de la educación continua, de la actualización. Y a fines del año pasado, con Laura la empezamos a llamar a esa área Escuela de Negocios. Y esto que les comentaba Laura hace un rato fuera de cámara, podríamos decir, que nació como una inquietud del momento cuando comenzaba la cuarentena, viene a reforzar lo que es la Escuela de Negocios, o sea, estar al día, estar al tanto, estar informados. Es todo. Le cedo la palabra al licenciado Miñones. Gracias, Laura. Bueno, gracias Rodrigo, gracias Laura, buenos días. Vamos a compartir pantalla. Espero no aburrirlos mucho y vamos a hablar de lo último que sacó el Banco Central, todo esto que está haciendo tanto ruido, ¿no? Sí, Juan, presentate. O sea, vos sos amigo de la casa y solés estar siempre en estos encuentros. Ya sos parte del equipo externo de Casipra, pero bueno, los demás tal vez no te conocen. Sí, soy técnico en comercio exterior, asesor en comercio exterior, especializado en este último tiempo, enfocado en este último tiempo lo que es mercado de cambios, justamente con todos los problemas que hay y todas las trabas que hay. Socio de Casipra y colaborador activo de los miércoles de Casipra. Estamos todos los miércoles cuando hay novedades como estas para explicarles, contarles y resolver algunos temas. Y si no, siempre como apoyo, porque siempre hay algo, alguna duda, siempre algo nuevo. Y muchos años trabajando en bancos. 22 años. Me fui hace unos años, pero 22 años en varios bancos. Empecé con el Deutsche Bank. En el 2012 armé la oficina de control de ingreso de divisas, en el que era en su momento el Bank Boston. Así que sí, nació en la etapa anterior, el control cambiario nació conmigo, lo sufrí desde el primer día. Perdón. Y bueno, ahora cuando volvió fue
un déjà vu. Porque se hicieron un copy-paste de lo que era antes, ¿no? Recién ahora se está adaptando. Y el mercado realmente es otro. Es muy distinto, aunque parece lo mismo, es muy distinto a lo que era en su momento. En el 2000, cuando se levantó, 2017, 2018, 2017 se levantó el mercado regulado. Hasta ese momento las fintechs no existían, o existían, pero no estaban, no eran masivas, estaban limitadas a muy pocas operaciones, y en los últimos 2 años crecieron un montón. Incluso se metieron en lo que es comercio exterior, ¿no? De hecho, Exportar Simple te permite cobrar por intermedio de PayPal Nubi. Entonces el mercado cambió mucho la forma de operar, y al volver todas estas regulaciones se complicó bastante. Bueno, así vamos a empezar con la... Vamos a ver. Deben haber oído de estas dos comunicaciones, ¿no? La 7030, 7106. Yo me voy a concentrar más que nada en la 7106, porque se escuchan muchísimas cosas, me han hecho un montón de consultas, escucho importadores que dicen que no van a poder pagar, que no saben a qué precio van a poder importar, no saben a qué precio van a pagar el dólar. En realidad la 7106 es financiera. De lo que es pagos de importación no tocan nada. De hecho, esta semana hicimos una operación con un cliente que está presente y no tuvimos ni un problema en los bancos. No tuvimos ni una demora. Y fue justo cuando todos los bancos estaban en pleno análisis de la 7106. Así que eso es como prueba que no tiene nada que ver con lo que es pagos de importación, y que tampoco hay feriado cambiario, ¿no? Bueno, lo que les habíamos dicho es un poco, la idea es entender cómo operan los bancos, qué pasa por la cabeza de un bancario cuando revisa una operación, ¿no? ¿Por qué no frenan tanto las operaciones? ¿Por qué no nos autorizan? ¿Por qué van y vienen? Más que nada es la política del Banco Central. Lo que puse ahí entre comillas, la entidad deberá contar con los elementos que le permiten constatar el carácter genuino de la operación. Esto es por comunicación del Banco Central. Es decir, el Banco Central pone en cabeza de los bancos la responsabilidad de lo que nosotros estamos haciendo sea correcto. Yo siempre pregunto lo mismo. ¿Vos me autorizarías a mí a entrar al mercado de cambios, a hacer una operación siendo vos responsable, penalmente responsable? Y la mayoría me responden que no. Pero bueno, esto es lo que pasa con los bancos. Entonces, están siendo muy cuidadosos. Y aparte, están con auditorías permanentes. Estas auditorías no empezaron ahora, empezaron del día cero, cuando volvió el mercado controlado en septiembre. Ya en octubre y a fines de septiembre los bancos me estaban diciendo que estaban teniendo auditorías. Es decir, de entrada el Banco Central se instaló en los distintos bancos. Yo lo he vivido, el Banco Central instalado adentro del banco en una auditoría, y se hace muy complicado operar. En su momento habíamos tomado la decisión de directamente cada operación de las que sabíamos que el Banco Central se centraba, antes de cursarla, directamente ir a los inspectores del Banco Central, eran 3 instalados en el banco, a decirles si con esa documentación ellos estaban ok, a ese nivel. Es más, en las tarjetas tenían el teléfono del banco, de nuestro banco, así que estaban instaladísimos. Aparte de las auditorías, cada operación de ciertos conceptos pide información. El central está online con los bancos. Cerrás cambio y al rato ya te pueden mandar un mail, incluso un WhatsApp, porque tienen los WhatsApp de los responsables, pidiéndote información, el archivo
escaneado de la operación que cerraste cambio hace media hora. Es decir, es muy online. Y obviamente cualquier operación que el Banco Central considere que la entidad financiera le permitió el acceso al MUL en forma incorrecta, multa al banco. Obviamente, entre la responsabilidad penal que pueda llegar a tener, más las multas que no son de $1000, son altas, pasa que los bancos terminan decidiendo preferir priorizar su seguridad que un cliente. Dejan de lado la parte comercial. Son capaces de perder un cliente con tal de dar seguridad. En un banco que yo estuve pasó que por un tema muy operativo de proceso, un día a 9 de la mañana salió una comunicación del Banco Central diciendo que estábamos inhabilitados a operar en cambio. Sí, era un banco de primera línea. Demoras en información nada más, por eso nos inhabilitaron. Eso se llegaba a filtrar al mercado y el banco hoy no existía más, porque te genera una corrida. Entonces los bancos son muy cuidadosos con eso. Ahora vamos a las operaciones en particular, que es lo que miran principalmente los bancos. Exportaciones hoy está muy simple. El Banco Central no lo está tocando, no está haciendo ajustes, es decir, ya creo que están todos al tanto. Es más simple la operatoria para cobros de exportación, porque los cobros son sobre operaciones ya hechas, entonces la documentación ya está. Lo que sí se fijan en todos los conceptos, ¿no? Todo lo que sea ingreso al mercado de cambios, el código de concepto. Esto se sufre más con lo que es servicios. En servicios las consultas vienen, más que nada por el código de concepto. Las fechas de las exportaciones, de los permisos de embarque. Bueno, en servicios, como les dije, el código de concepto de servicios es fundamental y es una de las principales causas de rechazo, porque no solamente implica, si yo como banco le doy ingreso a un cliente al mercado de cambios por un concepto de servicios y no era correcto, hice un mal ingreso y yo tengo la penalidad también aparte del cliente. Más allá de un tema impositivo, porque todos sabemos que la exportación de servicios puede estar alcanzada o no por ganancias, y de acuerdo al concepto, la tasa que se le aplica, entonces ahí también hay un control muy fuerte. Y los bancos son solidariamente responsables por el impuesto a ganancias que se perciba, ¿no? Los cobros anticipados, esto es muchísimo control, y yo se lo recomiendo a los exportadores que se fijen con esto, porque suele pasar que me envían los fondos del exterior hoy y yo saco la exportación. Perfecto, pero lo liquido dentro de 5 días. En 5 días. Cuando lo liquide como cobro anticipado, resulta que la exportación ya había salido. Entonces no es un cobro anticipado. Eso después tengo que hacer un cambio de concepto, pero el cambio de concepto no me exceptúa de una posible penalidad del Banco Central y encima el costo, porque los bancos obviamente cobran todo y un cambio de concepto te lo están cobrando entre $100, $300. Hace poco tuve que hacer uno de un pago de importación, $300, masiva. Sí, $300 son 21.000 pesos, es mucho, por haberse confundido en una fecha. Ni siquiera en una fecha, en un formulario. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Importaciones es donde hoy más presión tienen, ¿no? Más allá de la política de evitar, de desincentivar la salida de divisas, eso es lo que más el Banco Central está presente. Entonces, los bancos están muy al tanto de la normativa del BCRA. Cada vez que hay un cambio de normativa, es muy posible que se caigan todos los formularios,
En este caso, con la 7106, no se cayeron los formularios, no hubo freno de pago de importación, justamente porque no afectaba lo que era pago de mercadería. Entonces, eso no hubo cambios. Pero los bancos están muy al tanto. Y no solamente tiene el Banco Central, sino la UIF. Entonces, si nosotros hacemos una operación, 1, 2, 3, y al banco le parece sospechosa, la tiene que analizar en compliance interno respecto a las normas de bancos de la UIF. El control de CEPA Impo, que es constante, y contra CEPA Impo tenemos que chequear, ya no, tienen que chequear la información que trae el cliente y los pedidos que traen los clientes. Los pagos anticipados es un tema porque como no hay una documentación previa, como es en CEPA Impo, un pago a plazo, podemos hacer, y esto se ha hecho, podemos simular en un pago de importación para sacar divisas. Esto se hizo en su momento, hubo varios casos, hay juicios en curso por empresas que sacaron dólares en concepto de pago anticipado de importación y nunca hubo una importación. Entonces, hoy con esto hay muchísimos controles y los bancos revisan los papeles hasta la última coma. Cualquier cosa que a ellos les da a pensar que no es un pago de importación o cualquier otro dato, que hay algo que está mal, lo frenan. La CIMI, no todos los bancos la piden. La CIMI se usa para los pagos anticipados de importación, justamente para chequear que haya una intención de hacer una importación. Igual la CIMI, una vez que está autorizada, se puede no cursar y no pasa nada. Hay bancos que la piden para los pagos anticipados de importación, hay bancos que no. Algunos bancos, si es un cliente nuevo especialmente, le piden que explique qué es lo que va a hacer, y si es un cliente que importa habitualmente, tiene que presentar una carta a modo de proyección, diciendo qué producto importa, cómo lo va a comercializar, cuánto importó en el transcurso de 2020, incluso 2019, y cuánto tiene previsto importar en el resto del año. Generalmente ya uno tiene que desarrollar la carta, el banco tiene el formato. Para la mayoría de las cosas que nos piden, los bancos tienen formatos ya armados, todo lo que es de declaración jurada. No las tienen en sus páginas disponibles, pero se piden por mail a comercio exterior de cada banco y la mandan enseguida. Bueno, los beneficiarios lo que tienen es que, especialmente con China, hay problemas, porque, por ejemplo, uno comercializa y otro hace la exportación. Entonces ahí suele haber diferencias de nombres. Bueno, la documentación en general y los plazos. Por ejemplo, si yo tengo una proforma de China que me dice, la quiero cerrar cambio hoy, y me dice fecha estimada de embarque, estamos a 20 y pico de septiembre, 15 de noviembre. Claramente no voy a tener tiempo a nacionalizar dentro de los 90 días. Ahora, lo que uno dice, bueno, esa es responsabilidad mía, porque yo me comprometí a nacionalizar dentro de los 90 días. Es un tema absolutamente mío. Pero el Banco Central le dice al banco que debería, de acuerdo al conocimiento que tiene, sabe que no va a cumplir el plazo, no debería haberlo autorizado a ingresar al mercado de cambios. Entonces, uno cree que no tiene por qué el banco rechazarme la operación y me la rechaza. Ahora, vamos a meternos un poco en temas de noticieros. ¿Qué es lo que pasó este último tiempo, más allá de la cuarentena, más allá de temas políticos, a favor y en contra? Los famosos coleros, los coleros digitales. Eso trajo muchísimo ruido. Para mí no son operaciones que realmente afecten
el total del mercado, pero sí generan ruido. Los correos digitales lo que hacían era usar el cupo de $200 de cada uno, entonces, por ejemplo, yo le pido a 5 personas que me compren los dólares, me los transfieren a mí y yo los retiro. Los vendo en el mercado paralelo, los vendo al blue y me hago una diferencia. Eso es ilegal. Entonces hubo creo que unos 14.000 operadores, personas físicas, inhabilitadas a operar en cambios porque detectaron esto. Pero eso, más allá de eso, trajo muchísimo ruido. Lo habrán escuchado seguramente en noticieros, trajo muchísimo ruido. El tema de las importaciones, hay una clara, una expresa intención de fomentar la sustitución de importaciones, con lo cual los importadores no están de para bien, y encima las importaciones muchas veces se utilizan para fugar divisas. No son importaciones en realidad, son falsas importaciones, se simulan importaciones para sacar divisas al exterior. Las cuentas del exterior, hoy sacar una cuenta en Estados Unidos y abrir una empresa en Estados Unidos es muy simple, se hace en 2 días. Ni siquiera tengo que viajar, no me muevo de casa. Hay mucha gente empresas que se dedican a esto. Abrirte empresas LLC es lo que más se recomienda. Yo siendo extranjero puedo abrir una empresa a mi nombre, una LLC, que esté a nombre mío nada más, con cuenta. Entonces esas cuentas se utilizan para desviar fondos. Entonces todo esto trajo un ruido en el mercado y obviamente hizo que el Banco Central se encamine en el tema. Ahora, vamos con la última comunicación, la 7106. Lo que le dije de entrada, no regula los pagos de importación de mercaderías. Es control financiero, solamente financiero. Son los temas en los que se centra es el consumo de tarjetas, lo hemos escuchado todo, ahora lo vamos a ver. El cupo de los $200 lo ataca más todavía. La financiación, las tarjetas y préstamos, los que tomaron la financiación de tarjetas y préstamos hipotecarios, esto es importante saberlo porque nos afecta. Las operaciones de llamado contado con liqui y los endeudamientos financieros. Respecto a los endeudamientos financieros, muchos tomaron esta parte como que regulaba los pagos de mercadería. No es así, es solamente endeudamientos financieros. Y a mi entender, son pocos a los usuarios a los que alcanza. Bueno, esto fue para mí un poco la justificación de estos días. Escuchamos que el 25 de septiembre y el 28 de septiembre había feriado cambiario. Hubo muchísimo ruido con eso. Hoy no hay feriado cambiario. Es más, nadie lo va a hacer obviamente, pero si vos querés ir al banco a venderle dólares, te los compran. Nadie lo va a hacer, ¿no? No es muy común verlo, pero si vos vas al banco al que te compren dólares, te los compran. Eso significa que el feriado cambiario no existe. De hecho, un pago de importación está saliendo, es decir, feriado cambiario no hay. Pero sí lo que pasó es que el Banco Central dispuso que los bancos tienen que compartir información con ANSES, o ANSES tiene que sacar información de ANSES. De hecho, el Banco Central sabe que es tan complicado eso, que en la comunicación les dio hasta el 28 de septiembre para adecuar sus sistemas. Cada comunicación que saca el Banco Central, los bancos tienen que salir a adecuar sistemas. En este caso, para lo que era la compra con tarjetas de crédito que afecta el cupo de los $200, los bancos tienen que intercambiar información no solamente con ANSES, sino con... Lo de ANSES es por otro tema, es por apertura de cuentas. Con las tarjetas, por ejemplo, tienen que intercambiar información con Visa, porque los bancos tienen que estar al tanto, más allá que uno pueda, por ejemplo, consultar el resumen desde la página del banco,
no es información que el banco tenga en su sistema, porque no son, somos clientes de Visa, por ejemplo, Visa o la que sea, ¿no? Tienen que cruzar esa información para ver si nos pueden dejar comprar los $200 famosos. Entonces, adecuar esos sistemas es muy complicado, lleva mucho tiempo. Tal vez uno lo ve desde, no sé, un banco grande. Un banco grande le resulta más simple porque tiene un departamento de sistemas enorme, tiene las 24 horas. Un banco chico también tiene que estar a la misma altura y es distinto. Entonces, por eso estos días los bancos no estuvieron operando. Directamente decían que no, entrabas al homepage y te decían que no se podían hacer operaciones. Bueno, anoche justamente, anoche tarde, el Banco Central en su página principal, en su home, publicó esta nota donde dice que le pidió al ANSES, porque de entrada el ANSES se negaba a compartir información. Esto es para el tema de apertura de cuentas. Uno hoy no puede abrir así nomás una caja de ahorro en dólares. Es muchísimo más complicado. El Banco Central, cada banco tenía que entrar al ANSES y ver si esa persona podía operar de alguna manera. Una locura que tengan que entrar a la página de ANSES en vez de que la ANSES comparta por sistema. Bueno, esto lo demuestra porque era realmente un caos y estaba trayendo muchas demoras. Luego, como venimos de tiempo... El tiempo bien, hay dos preguntitas, pero si querés las hacemos al final. Todas juntas. Vale, decime, por lo menos Bueno. estoy viendo las preguntas, no estoy viendo el chat. Ok, entonces te las hago ahora. Dale. Dale, espera un segundito que tuve, ahí va. Una es muy sobre al principio, que Anabel dice, sí, pero eso es realmente confundirse o que se implemente un cobro demorado por cuestiones administrativas, cuando hablaste de los $300 del banco. Sí, para uno es un error administrativo, pero para el Banco Central la falsa declaración persiste. No persiste, se hizo. Ese es el problema. Para la ley penal cambiaria el momento es cuando uno ingresa al mercado de cambios. Al momento del mercado de cambios, es más, la operación que analizó en su momento el banco, por la cual me dejó acceder al mercado de cambios, tenía un concepto. Entonces, en base a eso, el central y la ley en sí, ¿no? Se basa en que la falsa declaración existe. Por más que lo hayamos subsanado, la falsa declaración se hizo. Entonces sí, es un problema. Para uno sí, es un tema administrativo. Embarqué ayer, embarqué hoy, el formulario estaba en el banco. Obviamente no vamos a terminar presos por eso. Incluso no vamos a... Es probable que no tengamos una multa, porque sí, es un tema administrativo. Ahora, hasta que lo resolvimos, tuvimos que poner un abogado, tuvimos que correr con los requerimientos del Banco Central, que te dan 5 días para responder. Es engorroso cuando pasa eso. Entonces, a veces, si se puede solucionar administrativamente, con tener una comunicación un poco más fluida, podemos evitar estos problemas, ¿no? ¿Y la otra pregunta? Bueno, Anabel te agrega más gastos. Romina Zavala pregunta, con respecto a los pagos de las facturas que vencen dentro del tránsito internacional, ejemplo, 30 días BL, ¿cómo podemos hacer el pago si no tenemos el despacho de importación? ¿Podemos pagar solo con el BL, ya que si no pagamos no nos entregan el próximo pedido? Ahora vamos a llegar a las 70-30. Y modificatorias y complementarias. Bueno. No, por ahora solo esas preguntas y los invito a todos que vayan haciendo las preguntas por el chat y en todo caso a medida que aparecen te voy diciendo. Bueno, ahora el tema de los $200. Ahora cada compra que hagamos en el exterior
con una tarjeta de crédito nacional, débito, crédito o débito, afecta nuestro límite de compra de $200. Las tarjetas en sí no van a, por ahora no tienen límite. Esto igual es todo muy dinámico, ¿no? Porque hay muchas cosas que no quedaron claras, hay muchas cuestiones que nos preguntamos y que los bancos están planteándole al Banco Central, mismo con la Comisión Nacional de Valores. Pero bueno, hoy sería así. No hay un límite para hacer compras en exterior. Ahora, si yo hoy compro un equipo de audio por $1.200 con tarjeta de crédito, fantástico. Lo voy a pagar en realidad $2.400 aproximadamente, el equivalente, pero por 6 meses no voy a poder comprar dólares, billetes, porque me va a afectar el cupo de los $200. Entonces, $200 este mes, 200 el próximo, 200 el próximo, hasta que haya pasado esos $600. Entonces, eso es lo que tienen las tarjetas de crédito. Pero la tarjeta de crédito no tiene un límite. Ahora, esta es la otra parte. Ya sabíamos lo del 30% del impuesto a país, cuando compramos en activos externos, billetes, cripto, lo que sea, o hacíamos compras en el exterior, tenía el recargo del 30% y ahora se le agregó el 35% a cuenta de ganancia. Así que sí, sale caro y nos afecta el cupo de los $200. Lo que yo le decía de la financiación de las tarjetas y los préstamos UVA. Con esto hay que tener cuidado porque hay un punto en la comunicación que está muy chiquito, como muy oculto, no sobresale, pero nos limita a comprar dólares y hacer operaciones de contado con liqui. Incluso si yo, por ejemplo, quiero enviarle una ayuda familiar, tengo un abuelo viviendo en España, no sé, un hijo viviendo en España. No le puedo transferir, si es que utiliza alguna de esas ayudas, no le puedo enviar una ayuda familiar. Las limitantes se refieren a la financiación de tarjetas de crédito, allá por abril, la comunicación 6994, donde todos los saldos impagos se refinanciaron automáticamente a un año, con 3 meses de gracia. Si tomamos esa financiación, no podemos comprar dólares y no podemos enviar ayuda familiar. Ese es un tema que lo vamos a ver en la última diapositiva. Tal vez el banco no nos frene, no nos imposibilite el ingreso al mercado de cambio, justamente porque no tiene forma de verificar todo, pero el Banco Central lo tiene. Entonces ahí uno es responsable. Por eso las declaraciones juradas de los bancos, que son kilométricas, donde todo lo que nos hacen declarar bajo juramento es porque el banco no tiene forma de constatarlo. Entonces el peligro de eso es que queda 100% en cabeza nuestra la responsabilidad contra la ley penal cambiaria, ¿no? Porque el banco no lo puede chequear. Esa es la parte más peligrosa que yo lo veo a esto. Uno tal vez lo hace por desconocimiento y después te llama al Banco Central o te bloquea o inhabilita al Banco Central. Bueno, tampoco podemos hacer operaciones de contado con liqui. Por ejemplo, si yo refinancié los saldos de mi tarjeta de crédito, no puedo hacer ningún tipo de estas operaciones. No puedo comprar dólares, no puedo enviar ayuda familiar, no puedo hacer operaciones derivadas en el exterior y no puedo operar con contado con liqui. Esto último creo que es uno de los más peligrosos porque hay muchísimos que siguen operando con contado con liqui y en su momento refinanciaron los saldos de tarjetas de crédito. Hay una pregunta.
Sí. Alan Frank Raimondi pregunta, buenos días, ¿esta nueva resolución choca con la anterior de que si uno accede al MULC no podría acceder al dólar MEP? Ahora bien, al tener gastos en la tarjeta como ser servicios en dólares como Netflix, Apple y demás, ¿esto es acceder al MULC? Esto imagino no impide comprar MEP. No, al MULC, el que va a ingresar por tus gastos en tarjeta de crédito va a ser el banco, la entidad financiera. Que eso, no sé si lo puse acá. Acá está. El Banco Central dice que registras con el correspondiente boleto de cambio a nombre del cliente en el régimen informativo de operaciones de cambio. Es decir, con esto le está diciendo el Banco Central a los bancos que por cada operación que hagamos, el banco tiene que registrar un boleto. El boleto es eso que completamos cuando hacemos un pago de importación, que ponemos el concepto del beneficiario, etc. Sí, es muy engorroso esto. Pero no nos afecta, no estamos haciendo ingreso al MULC. Lo de Netflix, llegó una comunicación de Netflix diciendo, por al principio habían dicho que uno podía ingresar al chat de Netflix. Yo intenté hacerlo, pero parece detonada la página, pidiendo que Netflix nos liquida pesos, nos liquiden pesos directamente para que no nos recarguen con el impuesto. Cuando fui a hacerlo, llegó la comunicación de Netflix diciendo que por política Netflix decidió que a todos nos va a recargar el impuesto. Es decir, no hay más pedidos, olvidémonos. Ahora, con todo con liqui. Esto es un tema que lo voy a pasar muy por arriba, porque hasta hace un rato las financieras no estaban de acuerdo, no se ponían de acuerdo, y todavía está en análisis. Hay cosas que para mí son contradictorias, hay cosas que hasta no son lógicas. Realmente a mí me pasa que yo entiendo por dónde pasó el que escribió la normativa, ¿no? A dónde apunta, qué es lo que vio en el mercado, qué es lo que quieren controlar. Acá hay cosas que mucho no entendí. Básicamente, el contado con liqui, lo que quedó, si hacemos venta de valores negociables, si venta de contado con liqui de salida, con liquidación de moneda extranjera, es decir, que tomo pesos acá y pongo dólares en el exterior, vamos a tener un parking de 5 días. Si hacemos al revés, que esto es lo que yo no entiendo, si es un contado con liqui de entrada, tenemos 15 días. 15 días de parking. Si hacemos un pase, es decir, tomamos contado con liqui en el exterior, tomamos dólares en el exterior y los liquidamos y los traemos localmente contra dólares, es decir, pase de dólar a dólar, ahí no hay parking. Todo lo que es operaciones dólar MEP, tendría que ser que es con acciones que es locales o títulos nacionales, eso no tiene parking. Lo que sí tiene parking de los 515 es lo que es Treasury, con títulos del exterior. Acá está resumido en el cuadrito. Dólar MEP son las operaciones locales y dólar cable las de Treasury. Igual con esto para mí hay contradicciones. Pero bueno, vamos avanzando día a día. Acá Alan dice algo así como que las transferencias de títulos son los 15 días. No sé. Claro, lo que es Treasury 15 días. Transferencias, digamos, en dólar MEP de contado con liqui de compra. Si uno lee la resolución 856 de la CNB, en algún punto choca con lo que dice el Banco Central.
El Banco Central no tiene mucha experiencia normando lo que es mercado de valores, ¿no? Lo que es mercado de cambios y mercado de valores. El contado con liqui no es nuevo, existe desde los 80, y hasta ahora el Banco Central nunca lo había tocado, nunca habían normado sobre el contado con liqui. Recién este año, a partir de la cuarentena, de las restricciones que hubo con la 7030, la 7001, ahí fue cuando recién el Banco Central se metió con el contado con liqui. Bueno, la CNB acompaña, ¿no? Pero sí hay muchas dudas. Ahora esta es la parte que yo les decía que para mí había confusión en la 7106, que era para importaciones. Habla solamente de endeudamientos financieros. Puede ser que uno haya tomado préstamos en el exterior para financiarse, pero es otra cosa. Uno tomó una financiación en el exterior, un préstamo en el exterior. ¿Afecta a las importaciones? Sí, pero son casos muy puntuales y es que uno se financió, no es un pago de importación. Las operaciones alcanzadas son endeudamientos financieros, por aparte no es que no se puedan pagar, hay que refinanciar de alguna manera. Son los vencimientos de capital programados. Entre el 15 de octubre y el 31 de marzo hay que refinanciar. Son entre privados, es decir, empresas, contrapartes no vinculadas, ¿no? Porque si son vinculadas ya todo va a consulta del Banco Central. O endeudamientos financieros de los propios bancos. Esto hay que hacer una presentación en el Banco Central con un plan de refinanciación. Ese plan de refinanciación implica solamente un 40% que uno va a poder ingresar en ese plazo, sobre el capital que vence, ¿no? Y el 60% restante se refinancia como mínimo a 2 años, a un vida promedio de 2 años. No es lo mismo 2 años que vida promedio de 2 años. Ahora, cuando yo decía que son pocas las operaciones que ingresan, primero son empresas, tengamos en cuenta que a lo que les afecta son empresas que se financian, toman préstamos en el exterior. No cualquier empresa argentina puede tomar un préstamo en el exterior. Como digamos que tenemos mala reputación, entonces no es fácil que una empresa argentina se pueda financiar en un banco al exterior. Y los vencimientos, el importe de los vencimientos que hay que reprogramar son cuotas de capital de más de $1 millón. Es decir, si por ejemplo, como dice acá, el monto por el cual se accedería al mercado de cambios para cancelación del capital de estos tipos de endeudamientos no superaría el equivalente a $1 millón. En ese caso, no estoy alcanzado por exigencia del Banco Central. Sí, son operaciones muy grandes. Préstamos que el vencimiento de capital es de más de $1 millón de la cuota, no del total del préstamo. Por acá están las especificaciones de cómo tiene que ser presentado. Antes del 30 del 9 y 30 días antes del vencimiento. Se presenta por intermedio de la entidad financiera donde uno opere principalmente. Yo siempre recomiendo a los que operan en comercio exterior, muchas empresas tienen muchos bancos donde operan, eso no está mal, está perfecto, pero sí tener un banco principal, un banco que sea el que más nos conozca. Tenemos que elegir un banco, recomiendo, ¿no? Elegir un banco con el que podamos operar fluidamente, con el que nos llevemos bien y que tengamos buen contacto. Ese tomarlo como banco principal, porque va a ser el que, en este caso, antes de ir al Banco Central, nos va a revisar la operación y si no nos conoce la entidad financiera,
no se va a sentir cómoda con enviarle al Banco Central nuestro plan de financiación, ¿no? Entonces nos la va a complicar, nos va a pedir documentación, nos va a pedir certificaciones. En cambio, si es nuestro banco principal y conoce toda nuestra operatoria, va a ser más simple. La idea es la operatoria de comercio exterior, por lo menos, centrarla en un banco. Los fondos pueden ir de un banco a otro, pero no todos los bancos nos simplifican las operaciones, ¿no? Bueno, eso fue principalmente la 7106. Tengo acá una consulta. Dime. ¿Los préstamos en dólares otorgados por bancos locales están alcanzadas? ¿Hay que refinanciarlos? A eso me refiero. ¿O se pueden cancelar al 100%? Según esto no están alcanzadas. Hay que ver el tipo de financiación. Y acá hay otra pregunta. Sí. Acá dice, ¿qué significa vida promedio de 2 años? Y Alan le responde, por ejemplo, ON en dólares. Y después Natalia dice, si tomo la decisión de formar activos externos con CCL, MEP, para cancelar ese 60% desde el exterior, ¿bloquean acceso al MULC por 90 días? ¿Eso sigue vigente? Vamos por partes. Sí, lo de los 90 días está. La vida promedio. Yo, por ejemplo, hay todo un cálculo bastante complejo. Esta es la parte más financiera, ¿no? Hay todo un cálculo para sacar la vida promedio de un préstamo. Pero básicamente la idea es, si yo tengo un vencimiento a un año, pero después tengo vencimientos a 20 años, la vida promedio va a ser mucho mayor a 2 años, por más que tenga un vencimiento cercano. Hay toda una forma de calcular eso, no es tan simple, no es tan directo, pero básicamente la idea es esa, que por más que el primer vencimiento sea menos de un año, no significa que la vida promedio sea menor a 2 años. En este caso no sacaron nada, pero no me sorprendería, remitiéndome a la vieja normativa del Banco Central, con el mercado de cambios anterior, que no permitan pagos a menos de un año. En su momento, para este tipo de operaciones muy parecidas a esta, o todo lo que era inversión de no residentes, estaba la vida promedio de 2 años, pero con una estadía mínima, como si fuera hoy se le dice parking, de un año. Es decir, que si yo tomaba un préstamo en el exterior, tenía que tener una estadía mínima de un año, y después la vida promedio podía ser menor de 2 años, vida promedio de 2 años o más, ¿no? No menor. La pregunta del contado con liqui de los 90 días, ¿cuál era? Te la hago de nuevo. Si tomo la decisión de formar activos externos con CCL MEP para cancelar ese 60% desde el exterior, ¿bloquean acceso al MULC por 90 días? ¿Eso sigue vigente? En la 7001 se prorrogó hasta el 30 de octubre, hasta el 31 de octubre. El contado con liqui lo podés hacer. Ahora, cada operación hay que verla, y más lo que es financiero, que siempre va a border con las normas. Si vos podés hacer el contado con liqui, el destino de los fondos en realidad no sería el problema. Si vos haces un contado con liqui de salida y en el exterior vos estás adquiriendo dólares de libre disponibilidad, entonces los fondos que vos tenés en el exterior los podés usar para lo que sea. ¿Otra pregunta? Listo. Listo. Perfecto. Bueno, la 7030 vamos a hacer un repaso.
venían prorrogándola cada 15 días, 30 días al final, y la última prórroga a principios de agosto, creo que fue, o septiembre, directamente le dieron vigencia hasta el 31 de octubre. 2 meses, y después del 31 de octubre vemos. Mantiene la famosa cuenta corriente original, creo que ya todos están al tanto, la han sufrido. La 7030 salió con la cuarentena, ¿no? Salió a bloquear los pagos de importación. De entrada fue un parate total, bloqueó todo. Después poco a poco fue liberando hasta llegar a la 7068, si mal no recuerdo, que ahí nos dejó las cuentas corrientes que tenemos hoy. Sería esta, la primera, la punto 2.1, que te permite pagar importaciones solamente si no superaste el importe que es un trabalenguas, la verdad. Hago un paréntesis. Si en la sala está alguien del Banco Central, si está el que escribe la norma del Banco Central, por Dios. Si leerlas, las lees, y cada vez que las lees hay algo nuevo, y es complicado, pero bueno, este punto fue realmente un trabalenguas. Básicamente es, no puedes pagar más de lo que podrías haber pagado. Se refiere a todo lo que vos pagaste, tenés en cuenta todo lo que vos pagaste en el 2020, desde el 1 de enero, lo comparás con lo que podrías haber pagado desde el 1 de septiembre. Podrías haber pagado, me refiero a, o se refiere a las operaciones que están en ese PAIMPO, es decir, con despacho. Lo que podrías haber pagado desde el 1 de septiembre, de los dos, el menor. No te podés pasar ese importe. Es decir, que si vos pagaste operaciones, venías pagando en cuenta corriente, pagaste en el 2020 operaciones del 2019 de noviembre, llegó un momento que era más lo que pagaste respecto a lo que podrías haber pagado. Entonces te bloquea. Al principio no había opciones de pago anticipado, era muy poco, y se fue, ahora lo vamos a ver en la próxima, se fue liberando. Obviamente está exceptuado de esto todo lo que son pagos relacionados a la emergencia sanitaria, todo lo que son importaciones de barbijos, de kit, todo lo que son posicionadas en el área entre 30 y 31, lo puse acá. No lo puse, directamente en emergencia sanitaria. Todo lo que son uno del nomenclador están exceptuados de estas restricciones. Cuando se trata de un pago diferido o a la vista, es decir, no anticipado, diferido o a la vista, de importación de bienes que correspondan a operaciones que se hacen en el mercado a partir del 1 de julio del 2020. Y que obviamente hoy esto ya casi no hay, ¿no? Si se embarcó el 1 de julio, hoy ya está todo arribado al país. Esto salió, creo que mediados de julio, que alivianó bastante, porque eran los nuevos embarques y ya se podían pagar. Esta es la que yo digo, la cuenta corriente que hoy se está usando mucho, el punto 2.7, que es general. Se trata de otros pagos de importación de bienes en la medida que la entidad cuenta con una declaración jurada del cliente, dejando constancia que, incluyendo el pago que estamos haciendo, todo es incluyendo el pago en curso, ¿no? No se supera el equivalente a $1 millón, considerando la suma de estos temas. Es decir, si hoy yo estoy tratando de pagar 1.200.000, ya estoy fuera de este tema, de este punto. Porque obviamente, incluyendo el pago que estoy haciendo, supero $1 millón. Ahora, si estoy haciendo un pago anticipado de importación de $500.000 y el monto pendiente de regularización de pagos de importación con registrado nuevo pendientes y pagos anticipados no alcanza este importe, lo puedo hacer.
acá no se refiere a pagos anticipados de importación vencidos, sino pendientes de regularización. Es decir, yo pagué anticipadamente hace un mes, todavía tengo 60 días para demostrar la nacionalización, pero está pendiente. Eso pasa a sumar para el tope de $1.000.000. Y no son alternativas, son el primero y el segundo, los accesos a los mercados de cambio desde el 1 de julio, que corresponde a pagos de importación de bienes que cuenten con registro aduanero, es decir, con despacho, no están encuadrados en el punto 2.1. Eso se refiere a lo que son la emergencia sanitaria. Acá volvamos con el contado con liqui. Perdón, los activos externos. Esto para mí vino para quedarse. En ningún momento habla de fecha de vigencia. Si uno tiene activos externos, por ejemplo, tengo dólares, billetes declarados, siempre debo tenerlos declarados, y si los tengo en algún lado, los tengo que tener declarados. Si tengo dólares, billetes, por ejemplo, en la empresa, en caja, pero los tengo físicos en la caja de seguridad de la empresa, tengo que depositarlos en el banco. Si los tengo en la caja de seguridad del banco, los tengo que depositar en la cuenta del banco, ¿no? No puedo tenerlos en caja de seguridad. Es decir, si yo tengo $1.000, 10.000, 100.000, lo que sea, en efectivo, y los tengo declarados en la 7401 o en la declaración jurada de bienes, mi recomendación es depositarlos en el banco. Sí, duele, cuesta, pero hay que hacerlo, porque uno tiene que firmar la declaración jurada que no tiene activos líquidos externos, fuera de las cuentas. Por eso les decía, si están declarados, el Banco Central, acá está, ahí llego, el Banco Central lo sabe. La película esa era Sé lo que hiciste el verano pasado. Bueno, el Banco Central sabe todo. Hay cosas que AFIP también, hoy no se cruza información, pero la información está. Pero esto sí, esto lo tienen, y si declaramos que no tenemos, podemos tener un problema. Activos líquidos externos también es si tenemos fondos en el exterior. De entrada no podíamos tener fondos en el exterior. O si los teníamos que pagar las importaciones primero con esos fondos. No me decía que no los tengo. Primero utilizan los dólares que tenés en el exterior y después podés ingresar al mercado de cambios a comprar dólares para pagar esa importación. Eso trajo muchísimo revuelo porque hay muchos fondos en el exterior que no son ahorro. Entonces el Banco Central cambió esa parte y puso un piso de $100.000. Es decir, si yo hoy tengo $30.000 en un banco en el exterior, puedo ingresar al mercado de cambios para adquirir dólares y pagar una importación. El otro día me hice una pregunta sobre esto. Si yo tengo que hacer un pago de importación de $4.000 y en efectivo tengo 10.000, ¿tengo que depositar los 10.000 o puedo depositar solamente 4.000? No, el total. Es decir, si yo tengo que hacer un pago de importación por $3.000 y tengo declarado que tengo $20.000 billetes, tengo que tener el 100% de esos billetes depositados en la cuenta de banco. No tengo que usarlos. No me pide que los use. Me pide que los tenga en el banco. Solamente eso. Ya bastante. Y bueno, las consultas son una comunicación B12020. Esta comunicación, este formulario más que nada, para mí salió para calmar ánimos nada más, porque creo que no hubo respuestas. Es el formulario para hacer las consultas al Banco Central por las operaciones que no podamos encuadrar en ni uno de los supuestos de la 7030. Porque eso es lo que tiene la 7030. Me dice, tengo todas estas excepciones y si no encuadro en esas excepciones, tengo que ir a consultar al Banco Central. Personalmente,
no conozco ni un caso de respuestas afirmativas del Banco Central, ni afirmativas ni negativas, ¿no? Directamente sin respuestas. Sé que hay, he hablado con un banco que tiene el 20% de respuestas positivas, pero yo no conozco ningún caso. Y bueno, para terminar, una alegría, lo que siempre digo, soy el malo de la película. La advertencia, a mí esto me llama mucho la atención, cuando salió la 7030 o la 7001, no me acuerdo cuál de las dos, en la comunicación del Banco Central puso esta leyenda. Con esto nos está diciendo, yo tengo toda la información de lo que estás haciendo y la voy a chequear, la voy a estar siguiendo, voy a estar sobre esto. No mientas, no declares bajo juramento algo que no es porque me voy a enterar. ¿Se acuerdan que antes les había dicho que los bancos tienen el control de la información, entonces los bancos son los que nos bloquean? Pero con todos estos controles nuevos hubo muchas restricciones del Banco Central que las entidades financieras no tienen cómo controlar, cómo chequear. Entonces nos ponen las declaraciones juradas donde queda en cabeza nuestra la responsabilidad de lo que estamos declarando, la veracidad de lo que estamos declarando. La entidad financiera dice, yo no lo puedo chequear, vos declaraste bajo juramento, es esto y te permite ingresar al mercado de cambio. Bueno, con esto el Banco Central nos está advirtiendo, y esto lo volvió a poner en un par de comunicaciones más. Nos está advirtiendo, tengo la información, cruzamos la información, no mientan, porque sí, nadie va a llegar a estar preso. Un penal cambiario tiene previsto la pena de prisión. No conozco a nadie que haya quedado preso por esto. Pero sí gente que ha pagado multas muy caras. La multa básica es una vez el valor de la operación en cuestión. Eso ya es caro. Más todos los gastos de la gestión, ¿no? Y ni hablar si llegamos a la multa máxima de 10 veces el valor de la operación, eventualmente privación de la libertad, pero no conozco ni un caso. No digo que no pueda pasar, pero yo no conozco ni un caso. Muchas gracias. Gracias a vos, Juan Cruz. Tengo acá una pregunta de Alexis Vecchio. Si la empresa tiene una deuda por mutuo con uno de los socios del 2018, ¿puede devolverla? ¿Una deuda? Por mutuo. Igual, sí. Por mutuo. Con uno de los socios del 2018, ¿puede devolverla en dólares oficial sin impuestos? La deuda está registrada por ambas partes y los dólares fueron liquidados al valor oficial, para que una parte, para importaciones. Una pregunta. ¿Lo querés desmutear? Dale, lo busco a Alexis y lo desmuteo. Igual, Alexis, fíjate si te puedes desmutear solo. Supuestamente se podía, no podés. Bueno, ahora te reactivo ahí el audio. A ver, ahora. Ahí estoy. Bien. Alexis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Es un mutuo entre dos personas físicas. Entre la empresa y uno de los socios. Perfecto. ¿Ese socio es un residente? Sí, soy yo. Ah. ¿Más directo? Listo. Son dólares oficiales adquiridos por mí, oficiales, que están en mi declaración, que yo los presté por mutuo a la empresa al inicio de la empresa. Están registrados tanto en mis declaraciones de bienes, de ganancias, de todo, como en la empresa como un pasivo. Sí. Y la empresa los usó, todo siempre transferencia bancaria, los usó para comprar mercadería en el exterior, no importa. Siempre oficial, nunca salieron del circuito. Perfecto. Ahora, se supone que la 7106 no te afecta porque vos no sos un no residente. Ellos Exacto. No tomaron un préstamo en el exterior. Entonces, no te deberían refinanciar.
De todas maneras, tendría que ser un préstamo mayor a $1 millón. No lo es, quédate tranquilo. Por eso Ojalá. te dije antes, son pocas las empresas alcanzadas. No, y la 70-30, ¿cómo le pega a eso? Porque esto es anterior, el 2018 es anterior a la 70-30. Porque la empresa, digamos, no podría comprar dólares técnicamente ya en la 70-30. Pero para el pago de deudas... No, a ver, son dos cosas separadas. Una cosa es el préstamo que tenés vos con la empresa y otra cosa es el pago de importación de la empresa. El destino, a menos que sea condicionante, ¿no? Que el préstamo sea, por ejemplo, una financiación de importación. El destino del préstamo es independiente al préstamo en sí. Entonces, ellos con esos dólares hicieron compras de mercadería. Fantástico, la pagaron con eso. La importación, supongamos que ya está totalmente cerrado. Queda la deuda con un accionista. Sí. Es una deuda local. Lo que sí está prohibida esta es una operación anterior. Hay que verla puntualmente y hay que ver el mutuo. Ok. Porque una cosa son mutuos que se firmaron, son vigentes posteriores al 1/9, y otra cosa es un mutuo que preexistente con cancelación dentro del mercado de cambios. Por ejemplo, si vos tomás un mutuo hoy, lo que pasa es que vos sos residente, es un préstamo local. Se supone que hoy no podría firmar un mutuo en dólares. Ajá. Aunque el central habla entre personas físicas. Acá ya hay una persona jurídica. Pero bueno, me quedé con el viejo Código Civil, ¿no? Hablar de personas humanas me suena raro. Pero digamos, el circuito sería enviarle la consulta al banco, que la empresa, digamos, quiera liquidar y enviarle la consulta al banco para adquirir los dólares. Lo que pasa es que el banco no le va a vender los dólares a la empresa. Ese es el tema. Ahí está el tema, ¿no? No le va a vender los dólares para esa operación porque no puede, te va a decir que no, que la canceles en pesos. Y cuando vos adquieras los pesos y quieras cubrirte en dólares, no vas a poder tener el cupo de $200 si es que no usas Netflix y compras cosas en el exterior. O sea que está complicado el tema, no va a ser sencillo. Mira, tal vez lo que podrías hacer, como yo digo, cuando tenés operaciones que el Estado te tiene que pagar, por ejemplo, reintegros de exportación, cuando te bloquean los reintegros de exportación. En realidad los reintegros están en dólares. Y cuando yo tengo un cliente que los tiene bloqueados, siempre le digo, bueno, pensá que estás ahorrando en dólares. Porque cuando te los liquide, te los va a liquidar al precio del dólar de ese día. Entonces tal vez, bueno, todo depende de la reacción que tengas con la empresa, ¿no? Pero tal vez te conviene mantener o refinanciar, en rearmar el mutuo, que tenga en cuenta un pago, no sé, en pesos. Pero bueno, eso lo tenés que negociar. O esperar a que se destrabe esto. Porque el tema es que no voy a poder nunca acceder a los dólares para tenerlos otra vez Vamos, legales. ¿vas a hacer una inversión a largo plazo? Sí. ¿Vas a hacer una inversión a largo plazo? Sí, espera que... Voy a esperar. No queda otra. Juan, te pido que dejes de compartir pantalla, así nos vemos todos la cara. Hay una última pregunta acá donde dice, ¿todas estas nuevas normativas que lanzó últimamente el Banco Central afectan solo las importaciones o también alcanzan al cobro de las exportaciones? Lo dijiste al principio, pero está bueno como reforzarlo. Yo de entrada empecé a pedir de alguna manera que con la cuarentena haya alguna comunicación para los que son exportadores y nada. Para los exportadores no hubo más restricciones, pero no hubo flexibilización alguna. Yo vengo pidiendo que por lo menos se debería flexibilizar el plazo de los 5 días para liquidar, que es muy corto y más con todos los problemas operativos que tenemos. Cumplir con los 5 días
es muy corto el plazo y la verdad no creo que hoy extender ese plazo de 5 días a 10 días, por ejemplo, afecte tanto el mercado de cambios. Okay. Hasta se podría hacer una diferenciación. Hoy lo que más preocupa son los ingresos de divisas de las cerealeras, dejarlas afuera de las cerealeras y todo lo demás, los chicos, extenderle el plazo a 10, 15 días para darte un respiro operativo, sin quedar informado al Banco Central como que no cumpliste con el plazo. Pero más que eso, no hay, para los exportadores no hay nada nuevo. Y acá Norca pregunta si los adelantos de efectivo en el exterior seguirán habilitados. Se supone que sí, pero esos van con débito en tu cuenta en pesos, seguro. Y esos están alcanzados por el impuesto y afectan, obviamente, el cupo de los $200. Ok. Bueno, por ahora no hay más preguntas. Norca después te pregunta sobre el envío de dólares por ayuda familiar, cómo es el procedimiento, pero tal vez los pongo ya en contacto, así en todo caso se lo comentás bien. Así, porque estamos medios 12:20 ya. Así que bueno, muchas gracias Juan Cruz. Ahí dejó los datos Juan, igual para seguir en contacto. Nosotros les vamos a mandar las presentaciones el día lunes, junto con el link de la grabación de la charla. Así que bueno, le doy la palabra a Rodrigo que hace el precierre. Muchas gracias. Estamos pasaditos, pero en buen estado, por suerte. Bueno, desde hace unos días, desde hace unos miércoles, estamos haciendo el precierre. Y yo quería, en esta oportunidad, les aclaro que no es así de sopetón ni de sorpresa, lo pauto previamente. Así que no se asuste, pues le va a tocar a otra persona otro miércoles. A mi amigo Juan Páez, así que bienvenido, Juan. Sí, estoy buscándolo para ver si... línea lo tengo yo. Claro, pero cada uno lo tiene distinto. Ahí está, acá está. Ya le habilité tenés que apretar el micrófono, Juan. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Soy Juan Páez, soy el jefe de la oficina comercial de ProChile. Está bajito, Juan. Dame un segundo. Déjame subir un poquito más esto. Por ahí espero que sí. Bueno, les decía que soy Juan Páez, soy el jefe de la oficina comercial de ProChile en Buenos Aires, y yo quería agradecerles la invitación junto a nuestro equipo, esta invitación al ciclo tan oportuno y útil que ya nos tiene acostumbrado Casipra todos los miércoles en esta larga ya cuarentena, ¿no? Sin duda nuestros países están viviendo momentos bien complicados en sus economías, y esta pandemia ciertamente ha sido un gran remesón emocional y económico también para todos. En relación a la charla de hoy, agradecer también los detalles de esta conferencia que nos entregaba el señor Juan Cruz Miñones. Esperemos que todas estas situaciones se vayan aclarando, la operatividad de las transacciones, ojalá vayan llegando más aclaraciones de parte del Banco Central. En paralelo, mientras escuchábamos esta charla, nos llegaban comunicaciones de nuestro banco también con las diferentes complicaciones y algunas respuestas y algunas no respuestas todavía que lamentablemente no nos están llegando para nuestras operaciones. Y ciertamente nos preocupa muchísimo esto por el impacto que está teniendo ya en el comercio, en nuestro comercio bilateral, en concreto las exportaciones de Chile hacia Argentina, y seguramente todos los países están enfrentando la misma situación. Deseamos que ojalá toda esta situación se vaya estabilizando y aclarando también paulatinamente todas estas dudas y la estabilidad tan necesaria para la economía de este querido país. Nada más, agradecer a Laura, a Rodrigo Muñoz y al equipo de Casipra por la invitación, y esperamos seguir la conexión los próximos miércoles. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan.
Bueno, gracias por el agradecimiento, gracias por tus palabras. Esperamos que ese sea el camino y que todo se encarrile. Estos días me hicieron una entrevista y el que me entrevistó me sorprendió con algo que yo había dicho el año pasado, en el que yo hablaba de la crisis que estábamos viviendo. Y si uno considera el escenario actual, podemos decir, ¿y esto qué es? En fin, es a lo que estamos acostumbrados y caeremos parados como siempre. Así que nos vemos el próximo miércoles con un tema todavía más interesante y este anuncio que vengo anunciando y demorando y ocultando, que va a ser el miércoles que viene. Un gusto, nos vemos. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Chao, hasta luego.